y muchísima gente detrás de lo que es la interfase, ¿no? Para mí particularmente la visión del software es como una interfase, un intermediario entre algo que yo quiero hacer y o otra persona, o la computadora, ¿no? O un grupo de personas. Bueno, cuando estás hablando de un montón de personas, tú abres un programa cualquiera, no sé, el Photoshop, y cuando comienza a cargar, te aparece una lista enorme de personas que son las que indudablemente han colaborado para poder construir ese software, ¿verdad? Algunas de ellas, porque no creo si fueran todas... Por eso digo, algunas de ellas. Pero lo que nos hace pensar también es que probablemente ni siquiera todas esas personas estén albergadas en un mismo lugar. Puede ser que esté gente que esté trabajando en un lugar y en otro del mundo. Que ni se han conocido. Que ni se han conocido. El ejemplo clásico es lo que dice de Linux. Linux fue construido por personas de diferentes nacionalidades que tenían un interés común y a través de Internet pudieron conectarse y construir un software. Dentro de la construcción del software existen varias capacidades o varias características de las personas que la construyen. Como decía Sandro, primero se identifican los requerimientos, luego se comienza a hacer el análisis de qué cosa voy a construir y cómo sería mejor. Ahí entran otras personas que comienzan a ver cuál sería la pantalla más fácil de entender por el usuario, ¿no? Cómo debería mostrarse la información, de qué manera, qué mensajes te deberían aparecer. Claro, porque el software puede ser muy inteligente, puede ser muy confiable, pero al usuario tal vez la interfaz gráfica es muy tosca. Claro. Así es. Entonces el software no es solo la parte, digamos, la parte de cálculo. Tienes que convertirlo en algo amigable. Claro. Tiene que ser algo amigable hacia el usuario. Hacia el usuario. Después de eso viene las personas que construyen el software, que esas personas normalmente son personas con mucha capacidad de lógica y conocimiento del lenguaje de programación, y luego vienen las personas que prueban el software. Que es importante, porque imaginemos, Facebook sale millones de personas conectadas al mismo tiempo. Imagínense que eso se cae, como ha pasado, 2 o 3 horas. Y las personas no se pueden comunicar. Es un impacto mundial. Entonces esto usa Messenger. Usa Messenger. Ya puedes llamar por teléfono. La versión es beta en el software, ¿no? Beta, ¿Qué cosa es una versión beta? Es una versión de prueba que se libera al público para que el público la utilice. Y dentro de estas versiones beta hay diferentes sistemas de recopilación de información, el cual después los programadores pueden analizar los errores producidos en el programa y así poder hacer Ahora, ya estamos hablando de un fenómeno que ya está sucediendo de una manera alucinante porque ahora va a toda velocidad, pero así no comenzó. Las primeras computadoras ocupaban prácticamente un edificio. El ENIAC ocupaba 1.500 metros cuadrados y pesaba 30 toneladas. Qué bestia. ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía? Lo que, bueno, un teléfono debe ser 200 veces lo que hacía esa computadora, 200 o 300 veces. Es la carrera inversa, conforme el hardware va decreciendo, en la búsqueda de hacer el hardware más pequeño, más barato, la máquina, lo físico, lo duro, ¿no? En la búsqueda de ir haciendo el aparato más pequeño y más barato, el hardware se vuelve más complejo, el software se vuelve más complejo. Entonces, en el balance, la parte física deja de ser menos importante porque ahora hay más cosas que hace el software, que antes se hacían mecánicamente. Entonces ahora están reemplazando mecánicamente todo para poder hacerlo más chiquito. Así. Así es. Y esto que te están diciendo, o sea, toda esta gente trabajando junta, ¿era pensable en esos momentos? O sea, la persona que creó el ENIAC, que es esta primera computadora, ¿eran varias personas? Era todo un equipo de personas. El problema del ENIAC era que funcionaba con unos circuitos o unos transistores que tenían un tiempo de vida y que se quemaban. Y cada 10 minutos tenía que buscar entre los 17.000, cerca de 17.000 tubos, cuál era el que se había quemado para reemplazarlo. Era todo un problema. Bien confiable. Por 5 minutos de uso era un año de trabajo. Es un problema. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de todos estos software hacia el futuro? Por ejemplo, no sé, Google. Yo creo que es cada vez más interactuar de manera personal con cada uno de los usuarios, buscar, identificar necesidades específicas de la persona, lo que es la televisión es un caso típico, ¿no? Cada vez la televisión se está convirtiendo, o los teléfonos, en puntos donde se interactúa con la persona, identificando necesidades y darle lo que él necesita. Y añadiendo eso, se podría decir que también la tecnología en la nube, ¿no? Lo que se llama cloud computing o computación en nube, que viene a ser integrar toda la tecnología en la internet, cosa que los usuarios pueden acceder a la información en forma simultánea desde cualquier parte del mundo. ¿No te da miedo, por ejemplo, que la información que tú coloques ahí pueda ser tomada por otros? Bueno, por eso... ¿Tus bases de datos y esas cosas? Uno tiene que siempre leer las cláusulas de confidencialidad de Facebook, de High Five o MySpace,
Por ejemplo, Facebook, las fotos que tú colocas no son tuyas. No son tuyas. Propiedad de Facebook. Es como las letritas chiquitas de los contratos del banco. Claro. Sí. Pero ya lo firman. ¿Y por qué hacen eso? Ah, qué pesado. Bueno, Facebook es un proyecto de la CIA. junto con su dueño fue un proyecto de la CIA para ver lo que es el movimiento de masas. Es espionaje puro, mujer, ten cuidado. Pero es para evitar también demandas legales, ¿no? Para estar protegidos ante cualquier demanda legal. El contenido, ¿no? Digamos, hay un caso de un soldado norteamericano que murió en la guerra y que le pedía a Yahoo, la familia le pedía a Yahoo que le diera el acceso a la cuenta de correo electrónico para leer, ¿no? Y Yahoo no se lo dio. De hecho, siempre se habla del futuro y de la personalización en el servicio, pero esto no cierra la puerta a que uno pueda tener acceso a información que tal vez le interesa, pero nunca va a llegar a él. ¿Cómo? Si el seguimiento es tan preciso en lo que a ti te guste, a tus intereses, pues toda la información que te llegue va a ser sobre eso. Bueno, es un la poco información nueva, ¿cuándo te va a llegar? Es un poco complicado porque, bueno, el Internet y la información contenida en Internet es demasiada. Entonces, poder decir que voy a poder llegar a toda ella es casi imposible. Es imposible. Hay un estudio que se dice que si tú navegas las 24 horas del día, las 365 del día del año, solo vas a ver el 2% del Internet. Y está en crecimiento. Claro. Sí. O sea, hay este dicho que dice que todo el mundo está de acuerdo que el 99% de Internet no sirve para nada. El problema es que nadie se pone de acuerdo de cuál es el 1% que sí sirve. Claro, de hecho. Todos somos productores de información, entonces ya no es un esquema en otros tipos de medios en donde tú tienes broadcast, ¿no es cierto? Tienes un emisor y un montón de receptores. Acá son emisores y receptores permanentemente. Y cada vez más el receptor, el que llamamos televidente o radioescucha, ¿no? En Internet es más configurador. Sí. Y decide y toma decisiones tecnológicas sobre cómo evoluciona el Internet. Quiero hacer una pregunta. O sea, se está hablando del software propio, cuando hablábamos, por ejemplo, el caso de los bancos que generan su software. Pero hay un software que es de uso más cotidiano, es un software, como puede ser un procesador de textos o una tabla de cálculos, una hoja de cálculo. Y sin embargo hay compañías que venden esto como un producto de bandera y de alguna manera pueden ser reemplazados por otros. Existen también los productos piratas que existen, es real, no se puede negar que existen. Entonces, ¿por qué ese software no es un software libre y se limita el software privado, el software propio, a las empresas que lo necesitan de esa manera? Bueno, esto depende de lo que el usuario a libre albedrío pueda decidir, ¿no? O sea, una persona si compra un software que es propietario, como si es comercial, es porque encontró algo que el otro software no le ofrece. O es porque no conoce las otras ofertas. Como Linux. Como Linux. ¿no? se podría decir Linux. O sea, Linux no necesariamente tiene que ser gratuito en sentido de costo, sino que es libre en el sentido de la información. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, un sistema operativo está programado, tiene un código de fuente, tiene una línea de programación. Microsoft no te da esa línea de programación. Eso no es libre para Microsoft. Microsoft es como si fueras a un restaurante y tú no supieras qué plato es. Deme la receta. Estás comiendo sobre el plato, no sabes cuál es el paso, cuáles son los ingredientes de esa receta, qué lo elaboran ese plato. No es un tema tecnológico, es un tema comercial. Es un tema comercial. Es un modelo comercial de hace muchos años que por circunstancias hacen que una empresa muy grande, con una gran concentración de mercado, como mantenga ese estándar. Sí. ¿no? Pero es un estándar que está en constante conflicto, ¿no? Y claro, hay este software abierto, ¿no? Que es distinto que software gratuito, ¿no? Ajá. Justo lo comentábamos. Acabo de entender. Porque usar un software abierto que te permite ver dentro no quiere decir necesariamente que sea gratuito. ¿No? Y que no tengas que pagar una licencia a una compañía tampoco quiere decir que no tenga costo. Claro. Por lo general, si no tienes que pagar es porque tienes que meterle más tiempo tú en descubrir. Entonces, no se trata de satanizar al negocio del software, sino de que se acomode al nuevo modelo, ¿no? Vamos a irnos a una pausa y vamos a regresar con una pregunta que todo el mundo está haciendo. ¿Por qué todo el software viene de afuera? ¿Hay software en el Perú? ¿Quiénes lo hacen? Ya volvemos. El software en el Perú, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo funciona? Tú trabajas directamente en esto, eres presidente de una asociación, gerente general de una compañía que se dedica a hacer software. ¿Qué cosas haces en software? ¿A qué cosas? Bueno, aquí en el Perú pues tenemos cerca de 200 empresas de software, aquí solamente en Lima, y en el Perú pues tendremos más de 1000, ¿no? Son empresas que se dedican a hacer software normalmente para
las diferentes necesidades de mercado en todos los sectores, sector financiero, sector minero, sector salud, y lo que se dedican es a desarrollar soluciones muchas veces conocidas como paquetes, porque son soluciones que sirven a varios por igual, o software a medida, porque son hechas específicamente para un cliente. Para un cliente específico. Con las necesidades propias de ese cliente, para solucionar una necesidad específica de él. Ajá. ¿No? ¿Y qué tal poderosos son? ¿Se vende, por ejemplo, el software peruano hacia afuera? Sí, actualmente tenemos hay una exportación de cerca de 20 millones de dólares en software. O sea, en pensamiento puro, se está vendiendo pensamiento. Lo único que tú necesitas es una persona con una computadora y punto, ¿no? Ahora, dependiendo... Hemos visto que más de una persona, ¿no? Sí, por supuesto. Te comento, por ejemplo, que hay tanta necesidad de mercado de mano de obra que hace un par de años, por ejemplo, varias empresas españolas se llevaron a cerca de 2.000 personas profesionales de software hacia España. ¿Peruanos? Peruanos. Lo que se ve mucho ahora es muchas escuelas, ¿no?, de computación por todos lados. Muchos te ofrecen la carrera del futuro, no te quedes, ¿no? Yo digo, ¿qué expectativa puede tener un joven? ¿En qué área, en todo caso? ¿Qué recomiendan ustedes? Ahí hay un tema bien complejo, porque estas academias de computación, muchas de ellas, lamentablemente lo que te enseñan a usar bajo la etiqueta de futuro es a usar Word, a manejar Excel, software. A manejar software. Software que además ha invertido millones de dólares en ser autoexplicativo. O sea, en verdad no tendría nada. Lo que estamos trayendo ahora es a los... Si alguien está interesado realmente en computación, que es una cosa difícil de definir exactamente, ¿no?, en términos reales, lo que es a lo que realmente se está dictando ahorita en la clase, tiene que ir hacia programación o hacia análisis de sistemas. A crear el software, no a usarlo. Y no solo eso, sino también a aprender uno mismo, porque uno puede ir a una universidad y la universidad tiene un temario, y ese temario es la misma currícula hace mucho tiempo. Entonces, la tecnología cambia año a año. No puedo decir que el mismo sistema operativo que está usando es una versión el próximo año. Entonces, el temario de la universidad realmente no es la carne, digamos, de tu carrera, ¿no? Claro. Uno quiero hacerles una pregunta, porque mi hijo es ingeniero informático y sus compañeros son bien nerds. ¿Y ustedes no tienen cara de nerds? ¿Por qué? Porque eso, como te decíamos en un inicio, hay diferentes habilidades dentro de una empresa de software. Ya. ¿No? El programador... ¿Quiénes son los nerds? Los nerds son los programadores. Eso sí tiene que... Todos en alguna parte de la cadena te vamos a decir que los nerds son los otros. Yo no estoy seguro que no tengan cara de nerds. No. Lo que pasa es que tú tienes cara relajado. Ese es el asunto. Yo voy a estar absolutamente relajado en el programa. Más que nerd es la palabra geek, ¿no? Geek es una palabra que se utiliza en el MIT, bueno, cuando se empezó toda la ciencia de la computación, a la gente que era muy capaz, muy inteligente, digamos, en su esencia, ¿no? La computación. Geek. Un geek. Esa no la conocía. Es como un nerd, pero cool, ¿no? Pero cool. Vamos. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos, ya saben, todo es software. Preocúpense cuando ustedes sientan que algo no funciona, porque hay una parte del software que probablemente no esté funcionando. Pero mientras tanto, nosotros seguimos con 3G. Comuníquense vía software en nuestro 3G, en el Facebook. Está fallando el software. Está malogrando el software. O nuestro correo 3-g@speedy.com.pe. Chao, pásenla bonito.